Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, domingo 8 de febrero del año 2026, gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy voy a tocar unos temas que quizás para muchos no sean de mucha importancia, porque aquí gusta mucho el tema política y demás. Pero voy a tratar en el primer comentario una intención, una disposición por parte del presidente del gobierno español, que se trata sobre el uso de las redes sociales en los menores. También hoy en nuestra entrevista central hablamos con José del Castillo Sabiñón, ex senador por Barahona, ex miembro del comité político del PLD y hoy ya juramentado como miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Y en nuestro comentario final vamos a hablar un poquito de la responsabilidad como ciudadanos que debemos tener a propósito de algo sucedido en mi natal, provincia Hermanas Mirabal, en el municipio cabecera Salcedo, con la imprudencia de un conductor. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, ustedes saben que lamentablemente con esta globalización del uso de las redes sociales, de que cada jovencito pueda tener un teléfono inteligente y por ende acceso a muchísimas cosas que muchas veces, valga la redundancia, no van de la mano con la edad que pueda tener dicho joven o dicha joven. Y hago esta introducción a propósito de una propuesta que llevará a cabo en España el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Una propuesta que en lo particular, yo creo, si se es bien implementada, puede beneficiar no solo a España y a las familias españolas y a los padres y a los jóvenes españoles, no. Puede beneficiar a todos aquellos que tenemos hijos, niños en crecimiento, es decir, en edad, que aún son menores de edad y que lamentablemente las consecuencias de lo que puedan hacer esos jovencitos, esos niños, recaen sobre nosotros. Y es lo normal, porque se considera a esos niños por su minoría de edad que no tienen poder de decisión y demás. Y se trata de prohibir el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad, es decir, el acceso a menores de edad a las redes sociales. A esto también se han sumado otros países, pero en el caso particular yo creo que es una intención importante. Y es importante no viendo que se está coartando la libertad, eso es un disparate. Es importante porque lamentablemente lo que hemos visto es que aquí se han desvirtuado muchas veces el uso de las redes sociales, que son súper beneficiosas. ¿Para qué? Para raptar niños, para hacer estafas, para engañar, para violar, para tener accesos a esos niños que con poca cosa son embaucados y engañados. Y yo creo que mirándolo desde esa óptica, mirándolo desde ese punto de vista, es un proyecto sumamente interesante que ojalá abracemos todos los países, claro, bajo el régimen de consecuencias para los padres y sobre todo bajo el régimen de consecuencias por parte de la autoridad. Y esto tiene que conllevar muchísimas cosas. Acuerdos con las telefónicas, teléfonos
sin acceso a redes sociales. Porque imagínense ustedes, a personas adultas se le engañan. En Elías Piña tuvimos unos casos el año pasado de decapitaciones de mujeres, todas engañadas por redes sociales. Imagínense usted a un niño. Nos engañan a nosotros, los ciberdelincuentes, por los WhatsApp, que es un número directo. Imagínense un niño o una niña sin capacidad de análisis, sin capacidad de discernir, con accesos ilimitados, como lo tienen todos los hijos de nosotros a las redes sociales. Entonces, más que cuestionar, más que criticar esta disposición o esta intención, yo creo que es valedero ponderar el hecho de que se tenga la intención de cuidar, de proteger a nuestra niñez. Es decir, a mí nadie me venga con el cuento de que Pedro Sánchez lo que está es coartando la libertad. No. Yo creo que, y muchos no estamos de acuerdo con la forma de Pedro Sánchez, pero está en esta ocasión poniendo el dedo en la llaga. Y poniendo el dedo en la llaga porque no es ni una ni dos las familias a nivel mundial que han sido víctimas de desgracias por el acceso irresponsable e ilimitado de los niños a las redes sociales. Allí ven de todo, porque los materiales no son clasificados. Y con la viveza de este tiempo de los muchachos, como dicen, es peor aún. Es peor aún, y eso solamente se puede frenar con disposiciones firmes. Y que si usted es un papá y se le descubrió que violentó esa norma, bueno, usted pagará por ello. Cosas así, uno hablando aquí, ¿verdad? En un país tercermundista. Pero que si analizamos de manera objetiva, yo creo que no hay un solo padre, una sola familia que no esté de acuerdo por lo menos en la intención y en la forma o en el fondo de una disposición como esa. Piénsenlo bien, analicen bien esa propuesta y ustedes verán que este comentario, que quizás no es político, quizás no es de chisme como le gusta a mucha gente, quizás no va a estar de acuerdo todo el mundo, se enmarca dentro de una situación calamitosa que estamos pasando los padres a nivel mundial, y en este caso lloraré por la República Dominicana, debido al mal uso que una gran cantidad de personas le dan a las redes sociales, buscando engañar, estafar, violar y abusar muchas veces, no solamente de adultos, sino también de menores de edad. Señores, no se vayan, que cuando regresemos hablamos con el miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo, nuevecito, José del Castillo Sabiñón. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña José del Castillo Sabiñón. Con José yo le puedo decir muchísimas cosas, amigos míos, lasallista, pero es una persona que, ¿verdad?, enaltece este espacio y le agradecemos este domingo estar con nosotros. José, bienvenido. Gracias, hermano, un placer estar aquí contigo. Teníamos unos días que no nos sentábamos en estos afanes. En estos días me he acordado de ti. Sí. Sí, porque he visto unos videos viejos que han sacado un grupo de PLDistas. Ah, yo te vi ahí, sí. Coño, qué gordo. En el programa ese. Qué gordo se estaba ahí. Hace muchos años. Oh, Dios, eso fue en el 2012. Qué gordo se estaba ahí. Creo.
¿Cómo está la cosa, José? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a hablar de muchas cosas contigo, no solo de política, porque ahora tú estás en un rol de comunicador también. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo va? ¿Cómo te ha ido adecuando? Bueno, tú sabes que yo tengo más de 30 años en los medios. Sí, claro. Yo empecé en un programita que pasaban todos los días en Telecable Nacional en el 16. En la Gustavo Mejía Ricard. Yo empecé en TVC con Saúl Pimentel, que estaba ahí. Al momento.net. No, él tenía Televisión del Caribe, TVC. El hombre del momento.net. Ah, bueno, ahora, claro, ahora sí, pero ya yo te estoy hablando de hace, año 1996, exactamente 30 años. Y empezamos ahí, Edwin Croes, José Alejandro Ayuso y yo, hacíamos un programa que se llamaba Revista Económica. Y de ahí ya, pues, entonces yo pasé a varios canales de televisión, hicimos uno, recuerdo, en AME, en Coral 39, y finalmente el último programa de televisión que tuve fue Gabinete Económico, que lo hacíamos en Antena Latina, y se pasaba en uno en la mañana y un diferido en la tarde. O sea que, y ahora está he vuelto, en rumba. Tengo, bueno, primero mi programa de los sábados, sí. Paneo Semanal, que es por Sol 106.5, cumplió recientemente 5 años, o sea que ya antes teníamos a Viva Voz en Top Latina y pues nos hemos incorporado diariamente desde las 7 de la mañana, que es un gran sacrificio para mí, debo admitirlo, porque no soy un hombre de las mañanas, pero lo estamos haciendo con mucho... No eres morning person, como dicen. No, me da brega, pero lo estamos haciendo con mucha satisfacción porque realmente el programa ha ido, digamos, calando en el gusto del público. Hay un panel muy completo, gente que yo, algunos había tratado, otros no, y he descubierto un equipo de amigos y de contertulios, digamos, de distintas esferas políticas, porque es un programa que ha tratado de, digamos, tener una representación de cada uno de los sectores. Está Rafael Paz, estoy yo, está Ernesto Jiménez, Manuel Rojas, pero espérate, Virginia Antares, Julio Alberto Martínez, espérate. Husanz. Repítanlo los tres primeros. Rafael Paz. Ay, siga. José del Castillo, un servidor, ¿verdad? Ernesto Jiménez, el coordinador. ¿Cuántos son en el programa? Somos 7. Si es una Cámara de Diputados, ahí hay problema, que hay mayoría de 3. Manuel Rojas es muy bueno, mi amigo y mi hermano. Muy bueno, se incorporó recientemente. Está Husanz, está Julio Alberto y tenemos ahí a mi hermano y compadre Eliseo Almanzar, que va 2 veces a la semana también. ¿Qué ha cambiado, José? ¿Qué tú sientes, tú que vienes de muchos años? Por eso te hice la pregunta, porque quizás mucha gente no sabe que tú estuviste en los medios tantos años por tu labor, ¿verdad? Que fuiste ministro, fuiste senador, tuviste un poco... no el día a día. Digamos que yo antes de entrar en la política estaba en los medios, porque mis programas son anteriores a ese ejercicio. A la política. Cuando entro en la política, entonces dejo mi programa para ir al de los amigos. ¿Qué ha cambiado? En los medios todo, o sea, esto es un sistema totalmente diferente, es decir, empezando porque ya el esquema tradicional de comunicación, pues digamos que todavía permanece, pero ha perdido muchísimo terreno. Hoy en día ya no es solo radio, es también televisión, no es solo radio y televisión, es también YouTube, es redes también sociales, Instagram, o sea, un comentario que no puede pasar de 7 minutos para que monetice, o sea, toda una serie de reglas y elementos y estilos de comunicación de imagen. Antes tú hacías radio como sea, ¿tú entiendes? Un comentario de media hora. Ahora hay que montar un stage, o sea, tener prácticamente lo mismo que fuese un estudio de podcast o de televisión. Y realmente los elementos pues se han enriquecido, las herramientas también, ya digamos que la forma de comunicarse con el público es totalmente diferente, es más directa, más cercana y tiene mucho que ver con la imagen. Finalmente, José, tú me escuchaste en mi comentario sobre la postura de Pedro Sánchez de intentar, ¿verdad?, prohibir que los menores de edad en España tengan acceso ilimitado a estas redes sociales. Tu opinión, brevemente. Rafael Paz histérico con eso, creo que hasta escribió un artículo. ¿Y usted? Mira, yo creo que el asunto es que ahora precisamente tiene que haber libertad, yo estoy de acuerdo, y que se garantice la libertad de expresión y todo eso, pero tiene que haber reglas también. Es decir, no puede ser
tú seas menor por una cosa y menor por Claro, otra, ¿no? ¿no? Primero, el menor tiene una condición que debe ser protegida, o sea, no, se supone que no tiene la capacidad de tomar una serie de decisiones por fruto de su edad. Por eso se prohíben relaciones, ¿verdad? Aunque estén consentidas con menores, porque precisamente se parte de la idea de que el menor Claro. no tiene la capacidad de tomar una decisión consciente. Yo creo que habría que analizarlo y evaluarlo. No deja de ser peligroso, porque hemos visto los casos de Rusia, los casos de China y otros en Estados Unidos incluso, cómo se manipuló una elección por el famoso Cambridge Analytics, ¿verdad? Y la incidencia de Rusia en la primera elección Claro. Estados de Donald Unidos. Trump. Es decir, el mundo cibernético tiene una serie de elementos. Violaciones, atracos, estafas. Mira, yo he dicho siempre, cuando fui director de Indotel, lo dije mucho, presidente de Indotel, el mundo cibernético es el mismo que vivimos. O sea, hay gente buena, gente mala, Claro. hay toda una actividad Es dependiendo del en uso que todos le den. los tipos. Y hay hasta una dark web, ¿verdad? De delincuentes, de tigres, hay gente que lo usa para agredir sexualmente, o sea, para pornografía infantil, de todo, claro. Y como en el mundo convencional requiere reglas, Claro. obviamente, requiere reglas para poder evitar este tipo de comportamientos y proteger también a la gente que interactúa. Y yo creo que a los menores hay que protegerlos. Creo que también no es justo que se difame, que se injurie, que se utilice las redes para Cosas más dañar, dañinas. para promover también ideas peligrosas, pero no dejo de reconocer de que es un tema espinoso porque a nadie le gusta que le limiten su libertad. La gente se siente, el principal beneficio que tiene esto es que tú cuando te encierras, tú crees que tú estás solo, no te das cuenta que pero Claro. en la psique tú crees que estás solo interactuando. Y la realidad es que está en un universo, en un mundo donde interactúa con otras personas, socializas y de alguna forma u otra también tiene que estar sujeto a reglas. José, vamos a hablar de política. Usted está nuevecito en los titulares. Pero antes de entrar en ese paso, vamos a hablar de José del Castillo, el ex dirigente del PLD. ¿Qué pasó, José? A ti se te veía un hombre cercano a la cúpula de ese partido, fuiste senador, fuiste ministro. ¿Qué cambió? Bueno, yo creo que el tema requiere un análisis muy profundo Tiene y tiempo. dilatado, pero digamos que el elemento principal vino precisamente en el proceso electoral. ¿En este o en el anterior? En este último, sobre todo en este último. Yo venía arrastrando una serie de desencuentros. Recuerda que yo salí del gobierno en el año 2018. Sí, correcto. Y luego, a contrapelo quizás de lo que muchos vaticinaban, asumí el reto de ser el senador de la provincia de Barahona y logré... ¿Dos periodos? ¿Un solo periodo? Un solo periodo. Logré en el peor momento para el Partido de la Liberación Dominicana obtener la representación senatorial de la provincia de Barahona. Digo el peor momento porque el PLD solo sacó 3 senadores de 29 creo que tenía, bajo su matrícula 3. Y bueno, perdió el poder evidentemente. Entonces digamos que hay un antecedente, pero el elemento principal es que yo fui promotor, o yo se lo atribuyo a eso, porque tampoco, digamos, ha habido una conversación franca de eso podrá venir en el futuro, yo no estoy cerrado a nada, yo creo que en la vida yo salgo, siempre tengo una filosofía de sumar y multiplicar, no de restar y dividir, no salgo a hacer enemigos a la calle, al contrario, lo que quisiera siempre es hacer amigos. Pero creo que el elemento clave vino en el proceso electoral. Yo promoví la alianza, como tú bien sabes, esa alianza se produjo con mucha resistencia a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerdas que yo era miembro del comité político. Correcto. Fui de los miembros del comité político que motivó la alianza a contrapelo quizá de lo que pensaba Danilo y muchos otros, pero empezando sobre todo por Danilo, que es la cabeza de ese partido. Y de alguna forma u otra, de en adelante hubo una especie de ruptura. Cuando tú asumes la dirección de una organización a la manera del caudillo, sin permitir que se expresen las diferentes corrientes,
y el ejercicio natural, democrático que se da en las organizaciones, y eres muy hipersensible a esos ejercicios, pues bueno, regularmente se reacciona negativamente. Yo creo que eso pasó en febrero. Pues lo que yo decía sucedió en la provincia de Barahona. No hubo alianza en el municipio cabecera, no hubo alianza en el distrito municipal de Villa Central. ¿Quién era el candidato a senador? ¿Tú otra vez? No. Sí, yo fui el candidato a senador y perdí las elecciones. Pero con la alianza tenías chance. Eso, claro. Eso es subjetivo. Yo pude haber perdido igual. Claro. Lo que sí yo te garantizo, y probablemente iba a perder, porque hubo una ola y realmente el PRM acaparó casi todas las senadurías. La Fuerza del Pueblo solamente obtuvo 3. Y sobre todo esas provincias muy pobres que dependen mucho del tema clientelar, pues se le hace más fácil al gobierno imponer los candidatos. A cualquier gobierno, no me refiero a partidos, sino al que esté en el poder. Y bueno, el asunto empezó ahí, se perdió en el municipio cabecera, el PLD solo obtuvo 700 votos de un universo de votantes de 60,000. La opción de la Fuerza del Pueblo, que fue separada, le faltó apenas 300 votos para ganar el municipio, que es el principal. La alcaldía. La alcaldía de Barahona, que es la principal demarcación ¿Y quién era electoral, Noris Medina, que era la principal demarcación electoral, es la principal demarcación electoral de Barahona, con cerca de un 60% de los votos. Y bueno, se perdió Villa Central y Vicente Noble también. Vicente Noble, el PRM lo ganó con apenas un 30 y tanto por ciento de los votos, porque entre la Fuerza del Pueblo y el PLD sacaron cerca de un 60%, o sea que si se hubiesen unificado, hubiesen obtenido Quizás probablemente... no ganaban la senaduría, pero podían haber ganado algunas alcaldías. ¿Usted está diciendo eso? Bueno, los números, si te faltan 300 para ganar y el otro partido, en este caso el PLD, sacó 700, uno pensaría que sí, que se podía ganar. Igual en el caso de Vicente Noble, si la suma del PLD y la Fuerza del Pueblo llegaba a más del 60%, y esto, que si hubiese dado un contexto de alianza, ese número probablemente se potencializa, porque hay un mensaje de unificación de las dos fuerzas políticas hacia el electorado, y el electorado evidentemente que pudiese haberse motivado más. Entonces quizá hubiésemos estado en mejores condiciones de ¿Y usted expresó ese disgusto, José? Claro, ampliamente, en seno del comité político. Y produjo un discurso después de las elecciones y bueno, no se entendió, y hasta cierto punto yo te diría que hubo un deseo de que yo perdiera. Pero José, una pregunta, ¿tú renuncias primero al comité central, no te vas inmediatamente del PLD? No, ¿Por qué? Después de las elecciones, y fruto de esta situación que te estoy narrando, y además ante el inicio de un nuevo Congreso, que se supone que pretendía poner al PLD en condiciones de renovación, de reconectar con el electorado, porque perdimos la conexión con el electorado. Entonces yo digo, bueno, yo renuncio del comité político y pongo el cargo a disposición Usted habló de eso para dar chance a que el Congreso elector. El mismo Danilo había anunciado en una reunión, en esa misma reunión donde se conoció la carta mía de renuncia, que no iba a seguir como presidente, el mismo Charlie Mariotti tampoco como secretario general. Finalmente Charlie cumplió. Charlie cumplió, Danilo hizo un ejercicio de lo que se llama gatopardismo, que es promover que las cosas van a cambiar para que todo siga igual. Claro. Hay una novela muy famosa de un autor italiano que se llama Lampedusa, que proyecta precisamente, y hay una serie en Netflix que se llama Gato Pardo, italiana, se la recomiendo a los que les gusta estos temas de la política. Se mantuvo eso también. Incluso yo generé un movimiento con otros compañeros diciendo que apoyamos la decisión de Danilo, porque entendíamos que eso es una fórmula que le funcionó, por ejemplo, al PRM. O sea, ¿quién duda que Hipólito y Luis son los dueños? Luis e Hipólito son los dueños de ese partido. Tienen el liderazgo, o lo tenían. Ahora ese liderazgo se ha ido moviendo y se irá moviendo en la medida en que ellos dos no son opción de poder, evidentemente. ¿Y qué hicieron? Bueno, pusieron a Paliza como presidente del partido y Carolina como secretaria general. Brindaron al electorado una cara frescas, nuevas. Y ¿tú abogabas por eso? Claro, por supuesto que sí. Entonces todo esto, digamos que se fue acumulando y ya en agosto... ¿Y cuándo tú dices me voy de aquí? No, pero espérate, porque ahora que se pone bueno. Ajá.
Un día yo estoy en mi casa, un lunes, y recibo una notificación de la Comisión de Ética y Disciplina del partido, sometiéndome, sí, doña Alejandrina, que me trató con mucha decencia y respeto, siempre lo ha hecho. ¿Te votaron, José? Me querían votar, me tenían votado prácticamente. Entonces, a las 4 de la tarde del lunes recibo yo la notificación para el otro día, martes a las 10. Y yo, ¿pero qué es esto? Entonces yo llamo al secretario general, a Johnny Pujols, a quien le agradezco siempre su trato muy diferente. Hablo con varios miembros del comité político, con la misma Alejandrina. Recibo una visita en mi casa de un miembro importante del comité político, uno hoy aspirante a la elección presidencial. Ese mismo. Francisco Javier. Entonces, Francisco Javier, sí, porque hay dos Francisco Javier. Y bueno, luego de muchos elementos, yo digo, mira, yo no me voy a someter a este proceso. Tengo la información ¿Te van a votar como quieran? de que ya incluso la resolución está prácticamente hecha. Bueno. La orden es que me voten. Y evidentemente... ¿Quién ordenó que te votaran? ¿Danilo? Bueno, no sé. Juéguesela aquí. Danilo, no sé, porque yo no puedo... ¿Hace esa comisión cosas no, sin que Danilo la permita? Es difícil, pero yo no puedo afirmar algo de lo que no me consta. Tú sabes, porque no pero a usted le constaba que lo iban a votar. No me estilo. Pero bueno, cuando a ti te citan un lunes para el otro día, entendí que era... El hermano Pedro en la Salle. No me iba a someter... No, pero que... No me iba yo a someter a ese trato violatorio de mis derechos fundamentales, derecho a la defensa, y cómo yo me defiendo de algo sin decirme de qué me están acusando y dándome menos de 24 horas para yo aparecerme a un juicio sumario, claro, prácticamente. Entonces yo le dije, no, mire, señores, evidentemente que el PLD no me quiere, o lo que dirigen este partido, porque el PLD es muy grande, hay mucha gente. Hay gente con el poder suficiente para decretar mi expulsión que ha entendido que yo no debo seguir formando parte de esto. Yo hace tiempo que me siento incómodo por las razones que he explicado aquí. Esto es como un matrimonio. Si alguna de las partes no está conforme, bueno, vámonos a divorciar. Lo podemos hacer por mutuo consentimiento o por incompatibilidad de caracteres. Yo estoy en la disposición de renunciar y mi equipo para que terminemos esta fiesta en paz. Y así sucedió en agosto, creo que 14 de... Y te fuiste, como dicen todos los políticos, a reflexionar. Sí, pero además le guardé un luto yo creo que más que suficiente al Partido de la Liberación Dominicana de prácticamente 6 meses. Es decir, que alguna reflexión hubo en ese proceso. Usted se fue a reflexionar, pero usted fue muy cortejado, incluyendo el partido de gobierno, ¿eso es verdad? ¿Hubo acercamiento con José del Castillo? Mira, Usted tiene muchos amigos ahí. Mira, yo recuerdo cuando yo tomé posesión como senador en el año 2020, el 16 de agosto, Nuria estaba reportando en vivo las incidencias de la toma de posesión del presidente Abinader y de lo que sucedía en el Congreso, ¿no? En la Asamblea y más temprano en la definición de los bufetes directivos. Y anunció que yo en ese primer día, Dionis Sánchez, que fue electo vocero de la Fuerza del Pueblo, anunció una serie de senadores que pasaban a formar parte de la Fuerza del Pueblo en ese momento. Y me mencionó, cosa que... ¿Nuria o Dionis? Nuria. Dionis mencionó a José Antonio Castillo Casado. Y ella tuvo una confusión. Y desde ese día se dijo que yo me iba para la Fuerza del Pueblo. No te niego que mis colegas senadores, durante incluso los 4 años trataron. Lo cortejaron. Claro que sí. Igual sucedió en el proceso electoral y tú lo sabes del país. Pero José, yo le he dicho muchísimas veces. ¿El PRM se le acercó? El PRM me ofreció 5 veces la candidatura a senador y que yo fuera el candidato. Ahora. Sí, para esta elección. Yo entendí que no debía dar ese paso, entendí que fui electo por el Partido de la Liberación Dominicana y que yo debía mantener mi militancia en consideración a la gente que me votó y que me votó en esa organización política. Ya después que yo terminara y entregara mi senaduría, pues bueno, ¿y por qué? Yo podía hacer lo que quisiera. ¿Cuándo surge esa decisión de irse a la Fuerza del Pueblo, José, usted y Chariné?
Mira, y su equipo. Primero vamos a, como dice un amigo mío con el que hago un programa toda la mañana, Julio Alberto, vamos a contextualizar. Que no va a acabar el tiempo, como usted hay que hacer 3 programas para eso. Primero, con Omar y Leonel nos unen lazos de amistad. A pesar de que Danilo y Leonel tuvieron ese conflicto, ¿no? Y tienen esas diferencias, eso es algo que no necesariamente se refleja en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, ni en mucha gente de la cúpula, y yo soy uno de ellos. Por eso también promoví la alianza y entendí que era la mejor manera de enfrentar a un partido de gobierno en un proceso electoral. Eso como que parece lógico, ¿no? Y natural. Con Omar, tú sabes que Chari fue, mi esposa, candidata a diputado de la circunscripción 1. Nos tocó, digamos, tener mucho contacto con Omar, que fue el candidato de la alianza. Ella caminó la circunscripción, esto lo dijo Omar, sí, incluso el domingo en el acto. Y también hemos producido una relación primaria muy cercana, de muchos afectos. Y evidentemente el Partido de Fuerza del Pueblo es una decisión del PLD. O sea, ¿Qué se siente cómodo ahí? Como en mi casa, como en familia. Usted dijo que lo recibieron como en familia. Como en familia, pero casi fue. Entonces ya usted es miembro de la comisión política. Y el apoyo que yo, sí, bueno, Leonel anunció ahí que yo era el nuevo Entonces fue con el mismo rango de la dirección política. Correcto, cosa que hace la mayoría de los partidos. Pero usted no lo puso como condición. No. Mira, yo ni siquiera, yo le dije al presidente Fernández que viéramos cómo se producía este apoyo, que pudiese ser incluso a través de un movimiento externo y esto. Y él fue que insistió de que ingresáramos a la Fuerza del Pueblo. Y yo con muchísimo gusto, pero además debo reconocer que yo vengo de un partido donde los rangos son importantes, donde se acostumbró a la militancia a darle rango, de que miembro del comité central, que todo el mundo quiere un rango. Y además, no solo un rango, un oficio, porque el que es miembro de un partido y no tiene nada que hacer. ¿Y qué usted va a hacer en la Fuerza del Pueblo? Bueno, hasta ahora... Digo, aparte de ese candidato a senador por Barahona, ¿qué usted va a hacer? Eso no está claro porque... Primero, ¿o usted va para el gobierno? ¿Qué es lo que quiere usted? Mira, lo de aspirar a senador, de verdad, obviamente, le tengo agradecimiento a la provincia de Barahona, que me hizo senador sin ni siquiera ser hijo de esa provincia. ¿Usted no lo descarta? Sin haber nacido ahí. ¿Usted no lo descarta? Yo no lo descarto, yo no voy a venir aquí a decir para después salir con una... Claro que no lo descarto, porque la coyuntura política dirá si conviene o no que yo asuma, no por mí, sino por la Fuerza del Pueblo. Ya cuando tú ingresas a una organización... Usted no se debe a usted. Políticamente. Tú tienes que actuar en función de los intereses de esa organización. Y lo que mejor convenga en ese momento... Llamó la atención rapidito que a usted lo recibió Omar y no Leonel. Ahora se está especulando que fue que usted se fue por Omar. ¿Qué va a pasar en su partido? Ya tengo que decirle así. Sí. Se está diciendo que Leonel, que Omar, José recién llegado. Lo primero que este proceso fue conversado, concertado con Leonel sobre todo. Omar estuvo en todo momento enterado. Yo tuve reuniones con él, mi esposa también, evidentemente. Y ese domingo nos recibieron Leonel Fernández, el líder de esa organización, el presidente de ese partido, y Omar. ¿De su partido ya? Los dos estuvieron ahí. Sí. En el caso de la definición de la candidatura, lo que uno ve en este momento es que Leonel tiene, digamos, en esta coyuntura, aunque en otros momentos Omar ha salido incluso mejor posicionado que él en algunas encuestas, en esta coyuntura la gente anda buscando una figura de experiencia y con capacidad de resolver el principal problema que tiene este país ahora. Pues yo te lo está diciendo. Que es el ¿te va a trabajar para que no perder la estabilidad macroeconómica y mantener y recuperar los niveles de crecimiento. Los niveles de crecimiento que estaba acostumbrado a esta economía, Ernesto, por encima de un 5%. Ernesto Jiménez, Juan Reyes y Trinidad. Pero eso lo definirá la Fuerza del Pueblo el año que viene. Pero usted de ahí, usted está diciendo que usted va a trabajar para que Leonel sea presidente. Sí, claro, cómo no. Si Leonel es el candidato, por supuesto que sí, que voy a trabajar para que Leonel sea presidente. Y si es Omar también, evidentemente. Y si es otro, que no lo creo, porque no lo creo. No, pero que yo tengo que trabajar por el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ahora, ¿qué creo yo? ¿Y qué veo yo en el escenario? Que va a ser Leonel independientemente de lo que yo crea, es que Leonel va a ser el candidato. Y que la gente de alguna manera está pidiendo a Leonel precisamente por lo que decía. Porque en este momento la situación de falta de crecimiento de la economía, los altos niveles de inflación,
el tema de la inseguridad, la falta de inversión pública, porque no hay espacio fiscal, porque se dedica el 90% del presupuesto a pago de gasto corriente y deuda, y servicio de la deuda, lo que está viendo que necesita una persona que tenga experiencia de Estado. Y Leonel se le atribuye, no yo, le atribuye a la gente. Le podrás criticar otras cosas, pero lo que sí les reconoce es que es un individuo comprometido con la estabilidad y el crecimiento económico. Finalmente, José, y contigo el tiempo es corto, dicen los números que si es Leonel Fernández, el PRM tiene todas las posibilidades de continuar en el poder. Pero el PRM no tiene ni candidato. Y el PRM está marcando por debajo del 40% en las encuestas. ¿Usted tiene su número? No, pues lo tienes tú probablemente. Yo no, yo soy comunicador y lo que estoy aquí preguntando. Sí, tú sabes más que yo. 30 y pico por ciento está marcando el PRM. En una más cercana del 40, en otra menos cercana del 40. Esa es la realidad. Entonces te está diciendo que aquí hay aire de doble vuelta en el 28. Las elecciones no son hoy. Aquí tradicionalmente lo que ha ocurrido, la última doble vuelta fue en el año 1994. Aquí tradicionalmente lo que ha ocurrido es que las elecciones se polarizan y ya de un polo está prácticamente definido que el candidato va a ser de la Fuerza del Pueblo y muy probablemente, yo casi no me cabe duda, va a ser Leonel. Ay, mamá. Lo que estamos esperando es que se defina cuál es el candidato del PRM. José, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Tiene que volver más a menudo, es grato. Tú quieras, tú sabes. Después lo voy a invitar a que hablemos de economía. Y además tú me quedas 2 minutos de mi casa. Exacto, es bueno, para que usted salga de ahí. Sí, claro. José, muchas gracias. Mi cariño siempre. José del Castillo fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Interesante la conversación con José del Castillo Sabiñón. Miren, les decía que los temas que traía hoy no eran políticos, pero que sí, a mi entender, iban a ser de mucho interés para la ciudadanía y la sociedad. Y este que voy a tratar no es menos. Y usted dirá, ¿y por qué? Y yo les voy a decir, porque yo les hablé en mi primer comentario del régimen de consecuencia cuando usted es un ciudadano que violenta las normas, y eso fue lo que vimos la semana pasada con ese ciudadano que ven en pantalla, que lamentablemente fue en mi provincia natal, Hermanas Mirabal, en el municipio de Salcedo, que él, león alguno, imprudente alguno, animal alguno, ciudadano irresponsable alguno, decidió bloquear a esa ambulancia que llevaba una atención del 911 hacia un hospital en el municipio. Pero ese señor o señora andaba hasta sin placas, en un vehículo de alta gama, que qué bueno y que lo disfrute, pero violando las leyes. Es decir, en ese hecho, ese ciudadano violó 2 leyes. Y violó una que va más allá de cualquier ley escrita, que es la de atentar contra la vida de un ciudadano que iba montado en esa ambulancia. Y que lamentablemente aquí hay una irresponsabilidad muchas veces en los encargados de fiscalizar este tipo de cosas, que simple y llanamente, por lo menos hasta donde vi la noticia, se decía que se multó al chofer de ese Porsche. ¿Y quién era? A mí me gustaría saber si era un político del partido que sea, si era un apellido sonoro de mi provincia, el apellido que sea, incluyendo el mío, si era un abogado reconocido o un médico reconocido, si era un militar.
¿Quién era que iba en ese Porsche que león alguno decidió torpedear la labor humanitaria y de preservar vida de esa ambulancia? Lo sabemos. Entonces, ahí es que radica el problema. Ahí es que está el detalle muchas veces de cómo actúa la autoridad, lamentablemente. Y yo les he dicho a ustedes, olvídense de vehículos, de política, que aquí el principal ciudadano, el número 1 es el presidente de la República, y todos los lunes abre el pecho para que le cuestionen y él responde. Y el que viola la ley tiene problemas. Entonces, no me digan a mí que no se puede decir quién era el sinvergüenza o la sinvergüenza que no merece ser llamado ciudadana o ciudadano que andaba en ese vehículo. Y ojalá sea alguien conocido mío para presentar la foto. Ojalá, pero no lo dicen. Eso es como cuando agarran ahora unos sinvergüenza con droga, le tapan la cara. ¿Y por qué? Enséñenlo. Enséñenlo. Y eso pasa muchas veces porque aquí los regímenes de consecuencias son muy débiles. Mírelo ahí, fiscalizado, punto. Se fue para su casa en su Porsche sin placa. El que anda en un vehículo de esa gama no es una persona que no tiene las posibilidades. Entonces, esta sociedad merece saber quién andaba en ese vehículo que ustedes ven en pantalla. Esta sociedad tiene que saber que el ciudadano o la ciudadana XX, porque si no sabemos el nombre tenemos que decirlo así, atentó contra la vida de quien o quienes iban recibiendo un servicio en esa ambulancia. Y debe ser presentado y debe ser sometido para que responda por intento de homicidio, por obstrucción a la salud, por violar la ley andando en un vehículo que no tiene placa. Todo eso. Todo eso. Pero no lo tapen. El titular que yo vi hablaba de fiscalizaron. ¿A quién? Al carro. ¿A un fantasma? No. Ese vehículo lo iba manejando alguien. ¿O era un menor que lo iba manejando? ¿Hijo de alguna personalidad de mi pueblo? Díganlo. Digan quién era que iba en ese vehículo. Para que le dé vergüenza. Para que si es de un partido político, sea verde, blanco, morado, rojo, azul, sus correligionarios sepan que ese es un charlatán, que ese es un bandido, que por creerse por encima de la ley hace lo que hace. Y con este tema, yo no sé de quién yo estoy hablando, vuelvo y reitero, puede ser un familiar mío, pero merece eso y más. De manera que hasta que aquí no tengamos régimen de consecuencia, van a seguir sucediendo cuestiones como esa y como un sinvergüenza que andaba por ahí en vía contraria en el elevado causando o pudiendo causar un accidente. Señores, no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Abinader promueve en la República Dominicana en Dubái. El presidente Luis Abinader, en su visita a Dubái, promovió a la República Dominicana en una región del mundo donde se toman decisiones de primer nivel sobre el comercio internacional y donde la logística es una práctica cotidiana. Con estos contactos que realizó el presidente en Medio Oriente,
Abinader busca crear empleo, atraer inversión y generar bienestar. Es una estrategia acertada del mandatario dominicano, ya que en suelo criollo existen inversiones provenientes de Dubái. Y en ese mismo orden, la República Dominicana y el World Government Summit acordaron celebrar de manera anual un diálogo regional para América Latina en territorio dominicano. Señalar este acuerdo es uno de los puntos más destacados de la visita del presidente Abinader a Dubái. Venezuela sufre cambios drásticos tras caída de Nicolás Maduro. A un mes y varios días del apresamiento del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, agentes especiales de investigación de Estados Unidos y Venezuela habrían detenido a los empresarios y colaboradores del régimen Alex Saab y Raúl Corrín, según medios internacionales. La emisora colombiana Caracol Radio informó, citando fuentes de inteligencia en Estados Unidos, que Saab habría sido capturado en Venezuela con fines de extradición a ese país. La liberación de presos políticos, la propuesta de amnistía total y la llegada de la encargada de negocios de Estados Unidos a Venezuela son de los cambios drásticos que se han venido realizando en el país suramericano tras la caída del dictador Nicolás Maduro. Buques de guerra de Estados Unidos arribaron a Haití. De manera inesperada, 3 buques de guerra de los Estados Unidos arribaron este martes a las costas haitianas. Esta incursión se interpreta como un paso necesario para estabilizar el país, combatir la violencia de las pandillas y el narcotráfico. Haití vive una crisis política y social severa. Según la Oficina de la ONU para el país caribeño, al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en el país en el año pasado, a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y nos reencontramos el próximo domingo.